Hay varios casos reales donde científicos, matemáticos, personas con un coeficiente intelectual muy alto han llegado a descubrimientos muy evolucionados de una manera que no es normal, a través de intuiciones algunos de ellos, pero otros, como los que describiré a continuación, a través de ciertas entidades que se les han aparecido o en sueños o incluso en visiones, y otros ya directamente a través de abducciones extraterrestres. ¿Por qué se dan estos sucesos en ciertas personas con habilidades mentales muy por encima de la población normal? Estos casos me hacen sospechar que estas entidades están muy interesadas en que la humanidad vaya encaminándose hacia donde ellos desean. De una manera sutil, plantan esas ideas en las mentes de científicos para que saquen adelantos revolucionarios, por ejemplo en el campo de las aperturas de portales dimensionales que ayuden al contacto directo con estas entidades, que están ubicadas en otras dimensiones. Estas entidades que controlan el planeta van escaneando a las personas con las cuales puedan realizar esta maniobra, o incluso humanos que han sido diseñados desde su nacimiento para estos contactos, para que parezca que han sido los humanos quienes han descubierto algo que realmente ha sido dado por ellos. No regalan nada, todo tiene un precio y sirve para la agenda final de control. Por ejemplo, tenemos el caso de Ramanujan, que sus avances matemáticos han sido muy valiosos para los científicos que trabajan en campos como la teoría de cuerdas, la ciencia que se necesita para crear portales dimensionales, para realizar viajes intergalácticos. Todas esas ecuaciones matemáticas que se precisan para todo esto le fueron dadas a Ramanujan. Sus ecuaciones tan evolucionadas son las que más se acercan para trabajar en esos campos de la ciencia. Y todo esto, según él explicaba antes de morir, le fue dado por la diosa hindú Namahiri. Pero veamos su biografía para comprender todo esto. La madre de Ramanujan ansiaba quedar embarazada, pero no podía. El que sería el abuelo materno de Ramanujan, preocupado por las dificultades de su hija para concebir un niño, invocó a la diosa Namahiri y le pidió un vástago para su hija. Entonces, al poco tiempo de pedirlo, ella quedó embarazada y así se estableció un vínculo, una conexión de sincero agradecimiento hacia esta diosa hindú, pues sintió que le debía a ella el nacimiento de su hijo. Ramanujan nació en el seno de una familia de brahmanes ortodoxos, la casta noble de la India, pero su familia era muy humilde. Tal es así que Ramanujan, a pesar de mostrar tempranamente grandes dotes para las matemáticas, carecía de los medios óptimos para estudiar en algún centro educativo importante, y por eso se convirtió en un matemático autodidacta. Como sus padres carecían de los medios adecuados, lo enviaron a la escuela del pueblo. A los 12 años dominaba ya la trigonometría y a los 15 le prestaron un libro con 6.000 teoremas conocidos, sin demostraciones. Esa fue su formación matemática básica. En 1903 y en 1907 no aprobó los exámenes universitarios porque solo se dedicaba a sus diversiones matemáticas. Ramanujan contaba que todas las noches él dejaba su cuaderno de trabajo sobre su mesita de luz, pues estaba acostumbrado a que mientras dormía la diosa Namahiri se le apareciera mostrándole resultados de problemas matemáticos, los cuales anotaba nada más despertarse. A los 25 años Ramanujan fue alentado a mostrar sus resultados a grandes matemáticos, así que le envió una carta a Godfrey Harold Hardy, un distinguido matemático de Cambridge, quien por ese entonces era uno de los matemáticos más reconocidos de su época. El matemático indio le preguntó a Hardy si los resultados que él había obtenido tenían algún valor. Hardy recibió la carta, y si bien algunos de los resultados enviados por Ramanujan le eran ya conocidos, se asombró al ver que muchos otros eran originales, desconocidos y además correctos. El material era absolutamente innovador. Hardy se encontraba frente a un prodigio de las matemáticas. Dándose cuenta del valor matemático de Ramanujan, Hardy le contestó que podría conseguirle una beca y llevarlo a Cambridge a estudiar con él. Entusiasmado con la noticia, pero respetando las costumbres brahmánicas, Ramanujan corrió a contarle esta noticia a su madre, solicitándole su autorización para viajar y estudiar en un país extranjero. Para su asombro, la madre se negó rotundamente a que aceptara la beca, a lo cual el matemático indio respondió obedeciendo sumisamente al dictamen materno y escribiéndole una carta a Hardy, agradeciéndole su ofrecimiento pero explicándole por qué no podía aceptarlo. Sin embargo, hubo un giro en el destino de Ramanujan. Por esos días
días, su madre soñó que se le presentaba la diosa Namahiri molesta con ella, interpelándole en el sueño. Su hijo se encontraba en una gran sala rodeado de europeos con quienes hablaba de matemáticas, y la diosa le objetaba a su madre, a ella, que primero le hubiera solicitado un hijo, para luego oponerse a que él pudiera realizar su destino. O sea que todo estaba destinado ya, todo estaba calculado. Sin demora, al día siguiente, al despertar, la madre de Ramanujan le contó a su hijo el sueño y que por lo tanto había cambiado de opinión. Le daba permiso para viajar a Inglaterra. Otro caso en el cual están involucradas estas entidades es el del científico cuántico Deep Prasad, que con tan solo 24 años ya es ingeniero industrial y físico, además de ostentar el cargo de CEO de Reactive Q, empresa líder en diseño y programación de ordenadores cuánticos. Deep Prasad trabaja estrechamente con calificados ingenieros de importantes corporaciones como Lockheed Martin, la NASA y Tesla. Prasad recientemente dijo en una red social que tuvo un contacto con alienígenas en el cual recibió mensajes en un idioma desconocido para él. Dijo lo siguiente sobre su contacto: el 1 de febrero tuve la experiencia más absurda y revolucionaria de mi vida. Sucedió a plena luz del día en mi casa. Estaba paralizado contra mi voluntad, no podía moverme. Entonces vi 3 entidades que proyectaron cientos o miles de frases y párrafos en un lenguaje que parecía la unión del japonés y de jeroglíficos egipcios. Me sentí tan aterrorizado que apenas podía moverme, mientras permanecía incrédulo frente a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, podía pensar claramente, haciéndome muchas preguntas. ¿Estas cosas eran realmente reales? ¿Esto realmente está sucediendo? ¿Están listos mi familia y mis amigos para esto si alguna vez les sucede? ¿Acaso van a matarme? ¿Cómo les transmito que no quiero morir y que no soy una amenaza para ellos?, se preguntaba. Al mismo tiempo estaba intentando encontrar algún sentido a los símbolos que le estaban enviando. Fue increíblemente frustrante no poder descifrarlos, dijo él, no poder comprenderlos y traducirlos. Las frases y los párrafos seguían cambiando rápidamente y la única palabra comprensible que vi al menos 3 veces en inglés decía ADN. Esto significó que fuera quien fuese lo que estaba poniéndome en ese trance, que estuviera haciendo todo esto, inclusive si fue mi cerebro, entendió claramente el idioma inglés, pero por alguna razón estaba eligiendo no usarlo para todo. Uno de estos seres se acercó a mí y se subió por encima mío. Con una luz golpeó mi cabeza y sentí como plástico duro, algo sintético, y como si fuera una mezcla de metal y plástico, aunque claramente no estaban hechos de ninguno de estos elementos. Me sentí observado como un animal. Me imagino que su comprensión de la física cuántica y la informática cuántica es mucho más avanzada que la nuestra. Es posible también que esté en el camino correcto en la recreación de su tecnología y que entonces decidieran darme un aprobado. También dijo lo siguiente: trabajo en reemplazar la realidad con simulaciones basadas en física de alta definición. Nuestra tecnología eventualmente permitirá a los ingenieros y científicos simular sus diseños y prototipos para nuevos motores, baterías, autos y medicamentos, dentro de una plataforma de física hiperreal que les ahorrará tiempo y dinero al implementarlo en la vida real. Y sobre sus nuevos proyectos, después de ese contacto, dijo lo siguiente: planeo interiorizarme en ingeniería inversa, tecnología OVNI y eventualmente construir una manera de conocer ese mundo, donde sea que vivan. Hubo un gran cambio en mí en la forma de ver la realidad a partir de este encuentro. Me quedé con un profundo respeto por el universo. Me di cuenta de que era aún más hermoso y extraño de como lo había imaginado gracias a mi investigación en la mecánica cuántica. Tengo un profundo respeto también por el conocimiento, el poder de la sabiduría y la benevolencia de los seres. Estoy muy entusiasmado por demostrarle al mundo que estos seres son reales y que no estamos solos en el universo. Estos 2 casos son un claro ejemplo de cómo estas entidades van dirigiendo y moldeando el futuro o línea temporal de los seres humanos, mediante avances tecnológicos encaminados hacia donde ellos desean. De igual manera también está el caso de Nikola Tesla. Tenía infinidad de libros a los que se refería cuando hablaba. Guardaba sus propios manuscritos que eran ecuaciones físicas y explicaciones engorrosas sobre comportamientos de la electricidad. En los bordes del papel escribía comentarios muy cortos que a veces eran ilegibles. Uno de esos cuadernos
cuadernos hablaba de posibles alucinaciones místicas con vidas extraterrestres, con fecha de 6 días antes de su muerte, como si fuese un legado, una premisa a seguir, una guía práctica de desarrollo científico. En él cuenta que fue abducido por seres extraterrestres y que justamente en ese episodio tuvo la idea de lo que luego sería la bombilla eléctrica. Agrega que dado tan misterioso acontecimiento dejó entre los papeles de su entonces patrón Thomas Edison sus bosquejos e ideas sobre el crucial invento, ya que no sabía cómo justificar el derrotero que lo había llevado hasta él. La historia nos dice que luego intentó remediar este hecho fortuito, pero fue demasiado tarde, y así comenzó lo que se llamó la Batalla de las Corrientes. En ella peleó judicial y científicamente con Edison por la titularidad de su invento y por la comercialización de su desarrollo. Describió también que durante la visita de los seres intergalácticos fue sometido a descargas eléctricas de variada intensidad. Mientras él sufría, los extraterrestres lo tocaban. En ese momento desprendían una luz de sus cabezas ovaladas que variaba de intensidad según la potencia de las descargas eléctricas que le suministraban, lo cual demostraba el origen de su descubrimiento más importante. Explicaba que el desarrollo de esa idea le hubiera llevado muchos años. Según Tesla, Edison tenía conocimientos, pero no la imaginación necesaria como para inventar la finalmente llamada bombilla eléctrica. Los dibujos que él mismo desarrolló tenían como fuente ese encuentro con los seres de cabeza iluminada. En un apunte del cuaderno dibujó líneas paralelas que separaban 3 niveles, uno sobre el otro, y todos envolvían el planeta Tierra. Según Tesla, eran estados diferentes de la materia y del espacio, donde la energía se comportaba de forma también diferente. Cuenta cómo, después de muchas investigaciones, dio con la ecuación que permitía desarrollar un programa capaz de modificar las condiciones de la ionosfera para favorecer, en un principio, las telecomunicaciones, pero fatalmente pensó que no obtendría fondos para el desarrollo de estas ideas e inocentemente las cedió a familias de la élite, como por ejemplo los Bush y los Rockefeller. Estas pensaban diferente, pretendían modificar el clima para controlar así la economía, para controlar el planeta. En otra parte, describe cómo sobrevivió milagrosamente a un viaje en un objeto volador donde fue recluido por los extraterrestres. Describe cómo al llegar a la ionosfera vio que el objeto en el que volaba atraía la energía del exterior hacia el aparato. Le pareció ver a otros que hacían lo mismo, pero mientras se perdían en el espacio, alejándose, ellos regresaban a la Tierra. Tesla escribe seguidamente que todo el trabajo que realizó más tarde sobre fuentes y transmisores de electricidad fueron inspirados por este acontecimiento. En los papeles de Nikola Tesla encontraron detalles elaborados, dibujos y planos de una máquina voladora antigravedad, similares a los ovnis campana. Tesla tenía información alienígena en sánscrito que iba anotando en sus libros de notas y decía que 2 razas alienígenas estaban en guerra. Por eso inventó el famoso rayo de la muerte que podía destruir naves extraterrestres. El 20 de junio de 1931 declaró en la revista Time Magazine lo siguiente: he concebido un modo que los humanos transmitan grandes cantidades de energía de un planeta a otro, sin consideración de la distancia. Tesla murió el 7 de enero de 1943 en su habitación en el New York Hotel. Inmediatamente después, todos sus trabajos fueron confiscados por el gobierno americano. Tras su muerte, su sobrino, un oficial yugoslavo, fue detenido y aislado e interrogado por varios días por el FBI. Este declaró que su tío le había hablado de su máquina voladora antigravedad sobre un prototipo que voló en un lugar desconocido de México y le dijo que el vuelo fue un éxito, pero no sabía dónde estaba o dónde lo guardaba. El FBI le preguntó: ¿Tesla sabía sobre extraterrestres? Y este respondió que no mucho, pero sí sabía que eran una seria amenaza para la Tierra. El FBI temía que sus inventos cayeran en manos de los comunistas rusos, pero cuando examinaron la documentación descubrieron un documento llamado el Exotericon Gamma, escrito en código y en sánscrito antiguo. En él estaba escrito cómo se comunicaban los extraterrestres y unos mensajes interceptados entre ellos por el Pentágono y el FBI. Fue obligado a eliminar la palabra extraterrestre y todos los documentos desaparecieron. Tesla había construido una máquina para contactar con extraterrestres, la llamada Teslacop, y de sus comunicados algunos científicos militares concluyeron lo siguiente: que 2 razas alienígenas estaban en guerra y algunos extraterrestres ya estaban aquí. La documentación fue también utilizada cuando un ovni cayó en Roswell en 1947. Tesla estaba preocupado por la seguridad del planeta. Tesla había trabajado en un sistema de armas para actuar en contra de ataques alienígenas, por eso construyó el rayo de la muerte. Tesla murió en la más absoluta pobreza.